de darle esa oportunidad a otras mujeres en la casa que son súper valiosas, que tienen un talento espectacular. Tener visiones masculinas y femeninas dentro del equipo pues complementa mucho, ¿no? Cada persona individualmente aportamos unas capacidades y una visión diferente y aprovechando, como te digo, los skills y las capacidades de cada uno, pues somos más mujeres creciendo y llegando a estos puestos de responsabilidad. Hola, hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Exstudio Podcast. El día de hoy estamos muy bien acompañadas y acompañados por nuestra querida Adriana Olmos. ¿Cómo estás, Adriana? Primero que nada. Muy bien, lo primero, daros muchísimas gracias por invitarme a este podcast. Me parece una iniciativa súper interesante y he de reconocer que estoy un poquito nerviosa porque esto no ha sido preparado. Me asaltasteis ayer por el pasillo, pero estoy encantadísima de acompañaros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Eso es real, todo esto fue improvisado, entonces estamos muy felices de que puedas estar por acá, porque además un viaje también medio que no estaba planeado, ¿no? Ayer nos estabas platicando un poquito que no tenías planeado venir en esta ocasión. Sí, un viaje medio express, esta vez no iba a venir, pero la semana pasada surgió un tema y yo siempre estoy encantada de venir a México, la verdad, así que no me lo pensé, no me quejo nunca que me mandan para acá, así que avión y para México y directa al podcast. Muy bien, maravilloso. Bueno, les platico para quienes nos están viendo, Adriana Olmos es socia de la unidad de Payments dentro de NBC México. Entonces, Adriana, platícanos un poquito más, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo funciona tu puesto? Para la gente mortal como quienes estamos aquí, ¿de qué se trata? Bueno, pues básicamente somos una unidad relativamente joven que nacimos aproximadamente hace unos 5 o 6 años. Nacimos en España, en nuestro centro corporativo y básicamente nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con la consultoría en el mundo de los medios de pago. Todo aquello que llega a vuestras manos en forma de una tarjeta de crédito y un pago en un terminal, pues por detrás estamos nosotros ayudando a definir ese producto, ayudando tanto a bancos como a grandes clientes a definir cómo tienen que ser sus servicios de valor añadido en los pagos y sobre todo hacer que para todos nosotros pagar sea mucho más fácil y paguemos muchísimo más, porque al final como pagar es la parte de consumir que a ninguno nos gusta, pues tratamos de hacerlo lo más sencillo, lo más invisible posible para que bueno, pues tengamos experiencias sin ningún tipo de fricción. La verdad es que el crecimiento de la unidad ha sido espectacular en los últimos años. Ahora ya en todos los países en los que tenemos oficina de Minsight somos más de 100 personas dentro de esta unidad y en México pues somos un poquito más jóvenes todavía. Empezamos la práctica, digamos, formalmente hace aproximadamente 2 años y pues ya estamos aquí en más de 10 clientes y con un equipo de cerca de 20 consultores, que no es por presumir, pero son de los mejores consultores que tenemos en México. Así que, pues nada, encantados de seguir apoyando al sistema financiero y de seguir haciendo que todos los que estamos aquí paguemos más y mejor. Impresionante, la verdad es que todo lo que nos acaba de comentar, nuevo para mí, yo estoy aprendiendo muchísimo de ti el día de hoy. Y más que nada el tema que vamos a estar tocando y del cual vamos a estar platicando hoy tiene que ver con mujeres en puestos de liderazgo. Entonces, platícanos. Ya que tenemos toda la trayectoria de qué es lo que se hace en la unidad de Payments, ¿qué es lo más particular sobre ser una mujer que está liderando en este puesto y en esta área que, por qué no decirlo, siempre ha estado vinculada a temas más masculinos que femeninos? Pues fíjate, te diría que lo mejor de ser una mujer liderando en este área es que hemos conseguido que gran parte del equipo sean mujeres. Y la verdad es que es una auténtica maravilla. Te diría que ahora mismo hemos pasado ya de la paridad y puede que estemos en un 60% de mujeres y un 40% de hombres. Tengo hombres absolutamente maravillosos en mi equipo, pero la verdad es que yo creo que lo mejor de esto es tener la oportunidad de darle esa oportunidad a otras mujeres en la casa que son súper valiosas, que tienen un talento espectacular y que además yo creo que tener visiones masculinas y femeninas dentro del equipo pues complementa mucho, ¿no? Porque cada uno, oye, pues tenemos unas skills relativamente diferentes. Todos los miembros de mi equipo, tanto hombres como mujeres, me vuelven loca por igual, pero quizás las mujeres me ayudan a darle un poquito más ese punto de pausa y los hombres ese punto a veces más loco, ¿no? Entonces, yo creo que es una maravilla poder estar dándoles oportunidad
a las maravillosas mujeres que tenemos en esta casa. Increíble, y además todo también poder manejarlo con un equilibrio precisamente, ¿no? El tema de la paridad siempre ha sido muy importante y que no solamente en temas de números, sino también en temas de convivencia, de entregables, pues se pueda hacer esa equidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Y además yo creo que es una cosa que cuando se gestiona bien un equipo surge de manera completamente natural. O sea, descubres que efectivamente cada uno, y ya no solo hombres o mujeres, pero cada persona individualmente aportamos unas capacidades y una visión diferente y cuando todo eso lo pones en conjunto, pues ya te digo, surge de forma natural, ¿no? No ha habido que hacer ningún esfuerzo extra ni forzar en nada para que las mujeres cada vez aparezcamos más en puestos de responsabilidad, sino que creo que ha pasado de una manera pues, como muy natural y aprovechando, como te digo, los skills y las capacidades de cada uno. Así que es una maravilla, yo estoy súper orgullosa de decir que en mi equipo y que cada vez más en todo Minsait y en toda la casa pues somos más mujeres creciendo y llegando a estos puestos de responsabilidad. Fantástico, me encanta, me encanta. Tenemos por acá la duda de qué diferencias encuentras entre liderar un equipo desde el enfoque tradicional a diferencia de liderar desde una perspectiva diversa e inclusiva. Pues fíjate, yo creo que el enfoque de liderazgo con una perspectiva de diversidad y de inclusión precisamente lo que te permite es descubrir esas capacidades particulares que cada uno tiene y explotarlas y explorarlas al máximo, ¿no? Yo creo que en el liderazgo tradicional se intenta más que todas las personas tengan las mismas capacidades o medimos quizás a todos con la misma vara, y cuando tú empiezas a enfocar el liderazgo desde un punto de vista un poco más personal y buscando lo que hay detrás de cada persona y en qué es cada uno realmente bueno y destaca, y permites que todo el mundo sea verdaderamente quien es y trabaje desde la tranquilidad de saber que se respeta e incluso que se promueve que todo el mundo sea auténtico, esto hace que todo el mundo verdaderamente empiece a ser excelente en sus capacidades. Precisamente hablando de poder ser auténtico y auténtica al momento de trabajar y al momento de estar no solo liderando en un equipo, sino perteneciendo a un equipo, durante toda tu trayectoria has liderado o también has sido parte de un equipo. He sido parte de un equipo muchísimos años. De hecho, yo toda mi carrera la he hecho en consultoría. Empecé hace... Me da vergüenza decir el número porque me va a hacer mucho más mayor de lo que parezco, pero hace 17 años, siendo analista junior, además en una Big Four, donde el entorno corporativo pues quizás es un poquito más impersonal, y yo he pertenecido a equipos toda mi vida. He tenido la oportunidad de empezar a liderar pues ya con los años y con la evolución, pero como decimos en España, he sido marinero antes que patrón. Maravilloso. ¿Cómo esa perspectiva ha sido diferente? Pienso que es distinto entrar a un equipo cuando ya estás liderando, o sea, ya entras en el puesto de liderazgo, a cuando empiezas justamente a subir y tienes la oportunidad de ver desde 0 hasta 100 cuáles son los cambios que se hacen. Entonces, ¿cómo lo has vivido tú? Pues yo te diré que además creo que he tenido la oportunidad de vivir una etapa de la consultoría en la que el propio negocio se ha transformado muchísimo, ¿no? Cuando yo empecé hace casi 2 décadas, la consultoría era ese negocio en el que casi los analistas y los consultores nos peleábamos por ver quién era el que trabajaba más horas, y el que salía más tarde era el que mejor lo estaba haciendo, y al final la intensidad era algo muy importante. Y también había un poco pues, esa perspectiva que hablábamos antes, ¿no? De quizás estar todos un poco cortados por el mismo patrón y tener que llegar a las expectativas que había de lo que debe ser un consultor. Y yo creo que durante los últimos años esto ha evolucionado muchísimo hacia una consultoría que a mí personalmente me gusta más, que es una consultoría más humana, es una consultoría en la que ya seas líder o ya seas miembro de un equipo, sientes que se te escucha más, sientes que se valora más lo que eres por quién eres, y que prima muchísimo menos ese cuántas horas trabajas, sino qué es lo que aportas y cómo lo haces de bien, ¿no? Entonces yo creo que he tenido esa suerte pues de alguna manera de formar parte de ese cambio, desde ser miembro de equipos que quizás se lideraban pues, de una manera mucho más estricta, luego pasar a puestos de cierta responsabilidad donde ya se podían escuchar voces que decían, oye, esto se puede hacer mejor, y creo que ahora cada vez lo estamos haciendo mejor. Maravilloso, muy bien. Durante todo este periodo, que ya nos comentabas que son 17 años, entonces no estamos siendo nuevas en esta carrera,
pero ¿alguna vez sentiste que tenías que minimizar, suavizar o ocultar quién eras para poder ir avanzando? Absolutamente. De hecho, eso yo creo que es una gran parte de lo que ha marcado el cómo soy ahora como miembro de un equipo, como líder de un equipo, ¿no? Yo, durante muchos años, mis circunstancias personales y mi vida privada y personal, no sentía que fuera un entorno seguro, el entorno laboral, y en algunos casos, algunos entornos personales también, para ser quien yo era o para explicar qué hacía con mi vida. Y eso, lógicamente, te marca mucho, ¿no? Claro. Y lo comentábamos antes, yo creo que cuando uno está en su lugar de trabajo e interactúa con su equipo desde quién eres tú y cómo eres tú y te sientes absolutamente libre para ser quien eres, es cuando realmente puedes hacer las cosas como tú las haces bien, ¿no? Yo, es verdad que durante muchos años mi vida privada pues estuvo en un armario muy bien cerrado, y la verdad es que hay una transformación absoluta en mi forma de ser y en mi forma de trabajar desde que oye, tomo la decisión o me siento lo suficientemente libre, lo suficientemente comprendida dentro de mi equipo como para poder ser abiertamente quien era. Y en ese momento cambia radicalmente mi forma de trabajar y mi forma de interactuar con mis compañeros, y el tener lo que todo el mundo tiene, ¿no? Poder hablar tranquilamente de tu fin de semana y de con quién te has ido de fin de semana y estar tranquila en eso y no tener que estar constantemente pensando qué digo, cómo lo digo. Yo siempre digo que muchos de nosotros nos hacemos especialistas en hablar en género neutro, ¿no? Sí. Yo puedo tener una conversación contigo durante 3 horas, hablar de 20 personas y que no sepas si las 20 personas de las que estaba hablando eran hombres o mujeres. Pero eso consume muchísimos recursos mentales. Y el quitarte ese peso de encima y tener que dejar de consumir esos recursos mentales en pensar cómo hablas para poder directamente hablar como tú quieras, claro. Eso cambia radicalmente la forma en la que tú puedes trabajar y puedes interactuar con tus equipos, absolutamente. Claro que sí, generalmente pues se habla mucho acerca de cómo poder crear un entorno inclusivo y un entorno seguro puede ayudar mucho a que los equipos tengan mucha más confianza, no solamente en sus pares, sino también en quienes les están liderando, y también poder construir esta cultura de no tener que estar cuidando lo que digo, ¿no? No tener que cuidar lo que hago o cómo lo hago, incluso con quienes me relaciono, para que en lugar de enfocar toda nuestra energía en estos puntos, podamos enfocarla en ser más productivas, podamos enfocarla en tener más innovación en nuestras tareas. Entonces, qué bonito que hayas podido llegar hasta este punto. ¿Qué te han dicho las personas que te conocieron como desde los niveles más chiquitos y que han visto toda tu trayectoria? ¿Qué han dicho acerca de este cambio, de cómo te estás ahora desenvolviendo en este nuevo rol también que ya tienes? Pues me dicen, hombre, lo primero, todos que están muy orgullosos y esas cosas que siempre se dicen, pero que hay que decirlas. Pero es verdad que yo creo que lo más significativo es que me dicen, joder, es que ahora eres igual en tu entorno de trabajo como eres tomando una cerveza. Y eso, en el fondo, es lo que hace que tú puedas tener la tranquilidad de decir cualquier cosa, de aportar cualquier cosa a los equipos, de no tener miedo de expresar una opinión, sea la opinión que sea, y todo eso al final siempre aporta, ¿no? a alimentar al equipo. Y a veces me dicen que trate de tener un poquito más de filtro, que quizás me quité el filtro del todo en un punto de mi carrera y ahora a veces digo las cosas sin pensar 2 veces en lo que estoy diciendo. Pero creo que eso también es la riqueza del poder trabajar con equipos de personas súper valiosas y súper válidas como son nuestros equipos, el que cada uno pueda expresarse como quiera, al final, al global de lo que estamos generando aporta muchísimo. Y yo creo que ese es el mayor cambio que pueden observar las personas que conocen mi carrera desde pequeñita hasta ahora. Maravilloso. Hay como pues todo un cambio y nos has hablado mucho de los beneficios que esto ha traído, de cuáles son las ventajas de poder tener equipos inclusivos y además de ser nosotras inclusivas en los equipos, pero también me gustaría poder abordar los retos, los obstáculos. Entonces, ¿qué has notado o qué retos has identificado cuando hay que construir entornos laborales que sean verdaderamente inclusivos y pues en los que haya esta seguridad de la que ya hablamos? Pues fíjate que yo creo que el mayor reto probablemente es generar ese nivel de empatía o ser capaz de explicarle a personas que son ajenas a determinadas realidades porque no les ha tocado vivirlas o porque no las tienen cercanas, y eso
pues es absolutamente válido y es obvio, ¿no? Yo misma hay muchas realidades a las que soy ajena y por tanto me cuesta entenderlas y me cuesta identificar cómo puedo ayudarles, ¿no? Entonces, el quizás haber sido capaces de empezar a explicar en un entorno laboral como el nuestro cuál puede ser la problemática de determinados colectivos, dónde están las problemáticas para la inclusión, el yo misma haber sido capaz de poder explicar mi gran problema era no poder hablar de mi fin de semana y no poder ser yo misma y que muchas personas te pregunten, pero ¿y por qué tienes ese problema? ¿No? Si aquí no pasa absolutamente nada. Y es totalmente cierto. O sea, el problema está en que desde muchas realidades de nuestra vida tú no sabes cómo va a reaccionar la persona que está enfrente, ¿no? Claro. Y para mí, el gran reto es precisamente el acabar con esa inseguridad y generar un entorno seguro en el que todos estemos absolutamente convencidos de que seamos lo que seamos o digamos lo que digamos, no vamos a tener un problema. Y eso pasa básicamente por darle visibilidad, porque la realidad es que no hay un problema más allá del que no se conozca o no se tenga ese entorno seguro o esa tranquilidad de que todos los profesionales que formamos parte de esta casa sepamos que no va a pasar nada por quienes seamos, ¿no? Y creo que el gran reto está ahí, en generar esa visibilidad y ese entorno en el que todos estemos seguros, porque la realidad es que es un entorno seguro. Lo que hay que hacer es trasladarlo y que todo el mundo lo sepa. Claro, sí, en algún episodio anterior voy a hacer un callback para que vayan a ver nuestros episodios anteriores de Estudio Podcast. Hablábamos sobre las realidades y por qué es importante nombrarlas, ya que la palabra favorita de ese momento era lo que no se nombra no existe. Entonces, que tengamos esa oportunidad y que tal cual lo manifiestes como un reto me parece muy valioso. Uh-huh. Ya pasamos por cuáles son los beneficios, ya también dijimos cuáles son los retos a los que nos estamos enfrentando y creo que ahora más bien tanto para probables clientes que nos estén viendo, para para la gente de la firma, para la gente de estudio y cualquier otra persona que decida ver este podcast, poder comentarle cuáles son las soluciones. ¿Qué prácticas crees que se deberían adoptar en las empresas para que se apoyen entornos inclusivos, para que se apoyen a las mujeres en puestos de liderazgo, para que se apoyen a las personas LGBT, igual dentro de los equipos y dentro de los puestos de liderazgo? ¿Qué prácticas deberíamos de empezar a adoptar? Uh-huh. Yo creo que hay una que es fundamental y es lo que acabamos de hablar, la visibilidad. Uh-huh. Iniciativas como estas, el hecho de que un analista que acaba de entrar en la compañía pueda estar viendo este podcast y decir, oye, yo tengo una socia que pertenece a un colectivo que apoya la diversidad y la inclusión y que además me está trasladando que en esta casa puedes ser quien eres, eso es fundamental. Uh-huh. No pararé nunca de decir que hay que darle visibilidad a esto y es verdad que hay muchas personas que se cuestionan, pero ¿por qué hace falta repetirlo tanto? Porque cuanto más se repita, más lo van a ver las personas que verdaderamente lo necesitan, ¿no? Con lo cual, este tipo de iniciativas que visibilizan que en esta casa estamos abiertos a todas las realidades y a todas las personas, me parecen absolutamente fundamentales. Muy relacionado con eso, hay un tema que yo creo que también está muy ligado, muy interiorizado a nuestra cultura y a nuestra forma de ser, que es el lenguaje y la manera de expresarse. Creo que es importante que promovamos el lenguaje inclusivo, creo que es muy importante que entendamos que la forma de dirigirse a las personas importa, que los comentarios que se hacen en una sala o en un pasillo importan, porque puedes estar haciendo daño o haciendo más pequeñita a una persona que las escucha y tú lo estás diciendo sin ninguna mala intención. Claro. Y es verdad que hay muchas expresiones que se utilizan a modo de chiste o a modo de frase hecha prácticamente, pero hay que tener cuidado con lo que se dice y cómo se dice. Y creo que promover el lenguaje inclusivo ayuda muchísimo. Y creo que otra de las grandes soluciones en el mundo corporativo, y también lo hemos hablado un poco tangencialmente, es no midamos a todo el mundo con la misma vara de medir. Entendamos de qué manera cada uno es único, de qué manera cada uno puede aportar a la compañía y no esperemos que todos seamos iguales y tengamos los mismos skills, ¿no? Tratemos de formar equipos en los que cada persona que forma parte de ese equipo aporte un set diferente de skills y de capacidades y aporte una visión distinta y valorémosles por eso, ¿no? Yo, hace poco, un directivo de esta casa al que respeto muchísimo y con el que llevo trabajando muchísimos años, nos decía en una charla que nos dio, oye, pensad cuánto tiempo en el feedback de una evaluación os pasáis diciéndole a la persona qué es lo que hace mal y cómo tiene que hacerlo mejor, o cuáles son los puntos en los que tiene un porcentaje más bajo y cómo tiene que subirlo, y cuánto tiempo os pasáis diciéndole lo que hace muy bien y pensando cómo puede hacer para hacerlo mejor. Tratad de pasar mucho más tiempo buscando lo que cada uno hace muy bien y cómo puede hacerlo mejor,
y buscando esa manera en la que cada uno somos únicos, que intentando que todos seamos un 10 en todo. Nadie puede ser un 10 en todo. Claro. Entonces, oye, asumamos que vamos a ser un 8 en muchas cosas y que somos un 10 o un 12 en unas pocas, ¿no? Y utilicemos eso que cada uno tiene. Y para mí, eso es la diversidad. Si tú eres capaz de liderar de una forma diversa e inclusiva, vas a entender qué es lo mejor de cada uno y qué es lo que tienes que potenciar. ¿Qué tal ha sido llevar esto a la práctica? Ha sido interesante, divertido, y además yo creo que cuando tú estás tratando de cambiar algo y estás en un entorno como afortunadamente es el nuestro, en el que te dejan hacerlo y te escuchan y te dicen, oye Adri, pues si tú consideras que hay algo que cambiar, trabajemos para cambiarlo, te vamos a apoyar y te vamos a tratar de dar las herramientas que haga falta. Es súper retador, pero también yo creo que es una de las cosas más bonitas que me voy a llevar en mi carrera profesional, ¿no? Al final, oye, pues todos estamos aquí para ganar clientes, para ganar proyectos y para hacerlos bien, pero pensar que hemos podido dejar un granito de arena en mejorar la vida profesional o la manera de trabajar o personalmente cómo se sienten algunas personas en la casa, yo te diré que personalmente creo que es lo más bonito que me voy a llevar de mi carrera profesional, sin duda alguna. Qué bonito. Estaba pensando ahorita en los retos que ha implicado poder liderar equipos de forma inclusiva y en todo el bagaje que ya tienes, o sea, toda la experiencia que has estado manejando durante estos 17 años. Y me preguntaba si hay alguna anécdota en particular que digas, creo que ese es mi mejor ejemplo de todo lo que ya platiqué ahorita. Con toda la confidencialidad que eso implica, no vamos a nombrar gente si eso puede meter a alguien en problemas, pero alguna anécdota, un ejemplo vivo de lo que estamos platicando. Pues tengo tantísimos que además, como no me habéis dejado preparármelo, sería súper difícil pensar en uno ahora. Pero es que te voy a hablar de una anécdota de ayer, que creo que es bueno, pues la conclusión de todo lo que estamos hablando, ¿no? Yo es verdad que tengo la suerte, y lo tengo que decir, y para todos los que estéis viendo esto, que forméis parte de alguno de mis equipos o lo hayáis formado antes, he tenido casi siempre la suerte de liderar equipos maravillosos, de verdad, ¿eh? Además de personas súper empáticas, personas que han sido capaces de entender las diferentes realidades que tenían cerca, y yo creo que eso también me ha ayudado a mí, ¿no? a ir creciendo en la casa y, bueno, y a tratar de implementar ese modelo de liderazgo que a mí me gusta o que nos gusta en la unidad que dirigimos, porque esto no soy solo yo, hay muchísima gente aquí detrás implementando este estilo de liderazgo. Y yo creo que eso se nota y se ve y se traslada hasta tal punto que la anécdota es lo que me pasó ayer, que venía andando por este pasillo y de repente me encontraste en el pasillo, me asaltaste y me dijiste, Adri, por favor, necesito entrevistarte mañana porque quiero hablar contigo como referente de esto, ¿no? Entonces, si tuviera que resumir todo el trabajo de 17 años formando parte de equipos y liderando equipos en una cosa que me parece maravillosa y que lo voy a seguir contando y cuando vuelva a España lo voy a contar, es, oye, intentad por favor llegar a un punto en el que alguien al que no conocíais previamente os pare en un pasillo y os diga, me apetece muchísimo hablar contigo porque lo que he visto de ti o lo que he oído o lo que he leído me gusta, ¿no? Y me voy a quedar con eso porque me parece maravilloso. Claro que sí, retomando justo lo que hablabas hace unos momentos sobre el lenguaje y sobre la importancia de nombrar las cosas, ese fue el momento en el que yo te conocí. Yo entré hace 6 meses a la empresa, entonces pues soy nuevecita de paquete y en el evento de promociones, que dicho sea de paso, felicidades por tu promoción. Muchísimas gracias. Te escuchamos hablar y honestamente dijimos, wow, qué potencia, qué momento tan importante para decirlo, porque se utilizan los espacios adecuados para nombrarlo, un momento en el que todo el mundo nos está viendo en las promociones y que se pueda poner ese alfiler dentro de la pared y decir, aquí estamos, existimos, resistimos y vamos a seguir nombrándolo, ¿no? Esa fue la razón por la cual te asalté en el pasillo, ¿no? Totalmente, pues qué maravilla, la verdad, qué maravilla. Muy bien, Adri. Estoy intentando hacer como una recapitulación de absolutamente todo lo que hemos hablado y ya para poder empezar a hacer un cierre de esta conversación, me quedo pensando y me pregunto, ya que tienes la posibilidad de estar en un puesto alto y de justo tener ese momento de decir, hey, aquí estoy, escúchenme, si estuviera en tu poder
y si tuvieras esa posibilidad y esa oportunidad de transformar solamente una cosa del mundo corporativo para hacerlo más justo para todas las personas, ¿qué harías? Solamente una cosa. Solo una no me cosa. concedes 3 deseos, por lo menos, como el genio de la lámpara. Podemos intentar 3 deseos. No, si solo pudiera transformar una, y lo transformaría en el mundo corporativo y en el mundo en general, pediría que se trabaje, que se lidere, que se colabore, que todo el que forme parte del entorno corporativo lo haga con más empatía. Repartiría empatía por el mundo y a todos los niveles. Porque creo que la empatía y el ser capaz de ponerse en el lugar del de enfrente y entender su realidad, su problemática, por qué trabaja como trabaja, por qué actúa como actúa, qué es lo bueno que tiene y qué es lo no tan bueno, es lo que nos lleva a que cualquier puesto en el mundo corporativo sea más justo. Si yo soy capaz de comprender cuál es tu realidad, voy a ser capaz de intentar darte las herramientas para que tú te desarrolles y evoluciones como profesional, ¿no? Y tenemos que entender que las realidades de todos los profesionales que estamos aquí son diferentes, son absolutamente diferentes. Y si soy capaz de empatizar contigo y entender qué es lo que tú necesitas para brillar en tu carrera, voy a ser capaz de darte lo que tú necesitas para brillar en tu carrera, ¿no? Y eso al final pues hila con todo lo que hemos estado hablando. No mediríamos a todo el mundo con la misma vara de medir, trataríamos de sacar al máximo o exponenciar las capacidades de cada uno. Y con eso yo creo que el mundo corporativo sería más justo, pero creo que lo único que necesita es una pizquita más de empatía entre todos y mejoraríamos exponencialmente, seguro que sí. Yo también estoy de acuerdo con tu poder y con tu deseo al genio de los deseos. A ver si lo conseguimos. Esperemos que sí, claro que sí. Esta historia y esta conversación que hemos tenido el día de hoy me parece muy poderosa por 2 razones particularmente. La primera, pues poder estar aquí contigo y poder estar hablando de estos temas. Y la segunda, porque se están abriendo espacios para que una analista como yo pueda estar teniendo una conversación de este tipo con una socia como tú, que es como este escalafón enorme, ¿no? Que nos demos cuenta de que las estructuras ya no son tan jerárquicas y tan verticales, sino que son muchísimo más horizontales. Entonces, en ese sentido, ya nos contaste toda tu historia y si esta historia pudiera inspirar un cambio en alguna de las personas que nos están escuchando, ¿qué te gustaría que esa persona se llevara de esta conversación? Eso sí que lo tengo clarísimo y lo hemos dicho. Si solo hay que llevarse una cosa de esta conversación es que en esta casa somos un espacio seguro, que nos queda mucho camino por recorrer, evidentemente, y nos quedan algunas mentalidades que cambiar, pero que de verdad somos un espacio en el que todo el mundo puede ser quien es. Puedes ser quien eres abiertamente y puede que te pase como a mí y pierdas el filtro y empieces a decir cosas a los socios y a cualquiera de la compañía, siempre dentro de, evidentemente, el respeto, pero que puedes ser quien eres y que vas a valer mucho más como profesional y como persona si lo haces desde quién eres y cómo eres, y que de verdad aquí eso se puede. Y eso para mí es lo más importante. Si solo hay una persona que se lleva eso de esta conversación y es un poquito más libre en nuestra casa y en nuestro entorno laboral, ya me vale toda la conversación. Buenísimo, buenísimo. Ya para cerrar, Adri, un poco una pregunta personal, pero también una pregunta, o sea, personal de que a mí me gusta hacerlo. Pero también para quien nos esté escuchando, ¿qué consejo, tomando en cuenta toda la trayectoria y todas las cosas que has tenido que vivir, le darías a una analista como yo, que es nuevecita de paquete? Me encanta el concepto de nuevecita de paquete. Pues mira, yo creo que todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, evidentemente, que seas tú misma y que trabajes desde lo que tú eres y que aportes lo mejor que tú tienes y que pienses que es lo mejor que tú tienes. Pero una cosa que a mí me habría gustado que me dijeran de analista y que lo tuve que aprender de una manera un poquito menos agradable de lo que me habría gustado, es que hay que tener muchísima tolerancia al fracaso. En esta profesión se fracasa mucho. Y además, en general, tendemos a ser, bueno, pues personas más o menos exitosas hasta que hemos llegado aquí, ¿no? Hemos sido buenos en el colegio, hemos sido buenos en la universidad, se nos ha dado bien y cuando llegas aquí te vas a equivocar. Te vas a equivocar, vas a cometer errores, vas a hacer cosas que tú crees que están bien hechas pero no son lo que tu cliente quería, vas a tener fracasos y tienes que aprender a gestionarlos y a tolerarlos
a no tomarlos nunca como nada personal, sino entender cómo debes gestionarlos y cómo incluso puedes salir reforzado de los problemas que puedas tener con un cliente, en un equipo o con tu responsable. Y creo que si todos aprendiéramos un poquito más de pequeños a gestionar el fracaso, nuestra llegada al mundo de la consultoría, al maravilloso pero voraginoso mundo de la consultoría, sería mucho más fácil. Así que yo creo que ese sería mi consejo. Aprende que te van a salir las cosas mal y que puedes salir reforzada de las cosas que te van a salir mal. Es un gran consejo, Adri, muchas gracias. Y también muchas gracias por esta conversación, por permitir ser asaltada el día de ayer y que estés acá con nosotras y con nosotros. No sé si haya algo más que quieras mencionar antes de cerrar este espacio. No, yo creo que de verdad agradeceros muchísimo la iniciativa, agradeceros muchísimo el haber contado conmigo para esto. Tratar de exportar esto a todos los países en los que estamos y traérnoslo a España. Ojalá me asalten en un pasillo en la oficina de Madrid dentro de un par de semanas. Por favor, os lo pido. Me encanta que me pongan un micro y me encanta hablar de cualquier cosa, aunque sea sin preparar. Así que agradeceros muchísimo esto y pedir que esto crezca y que se haga mucho más. Buenísimo, muchísimas gracias, Adri. Gracias también a todas las personas que deciden vernos y a quienes se suscriben, comparten y están aquí un ratito con nosotras y con nosotros. Danos like. Nos vemos pronto y que tengan un excelente día.